Esperando que estén teniendo un excelente día, nuestra congregación Árbol de Vida les da una cordial bienvenida una vez más a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Hemos estado estudiando sobre la vida de José y nos detuvimos en un programa anterior en Génesis capítulo 45 versículo 16, donde vamos a continuar en este día. Y dice así la palabra del Señor según la Reina Valera 1960. Dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Qué hermoso nos podemos dar cuenta de la provisión que este hombre, siendo inconverso, tenía, con un corazón lleno de agradecimiento por lo que José había hecho por Egipto. Quería congraciarse con él, y le extiende y le abre las puertas para toda su familia. Cuando nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas, nos podemos dar cuenta que el Eterno siempre está esperando nuestro regreso. Y cuando nosotros decidimos regresar a Él, hay bastante provisión de la que el Señor nos ofrece para que nuestro regreso sea grato y sea agradable. Pero lo mejor de las cosas es que dentro de las promesas que Él nos hace, es que a nuestro regreso Él nos dará de lo mejor de la tierra. El versículo 20 de este mismo capítulo lee de esta forma y nos dice: y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Hermanos, esto me recuerda esa promesa que el Señor nos ha hecho a través de sus evangelios, cuando nos dice que los justos vamos a heredar la tierra. Entonces, yo quiero que usted siga aprendiendo de todos los paralelos que podemos encontrar a través de este capítulo de Génesis 45 con la vida y la provisión y toda la riqueza que el Señor tiene dispuesta para nosotros, para todos aquellos que hemos decidido seguirle. Hay un versículo que me gusta bastante y es el versículo 22, donde José, después de haber provisto todo lo que Faraón había dispuesto para sus hermanos, después de haber quizás preparado todas las cosas para su regreso, José hace algo muy importante. Y dice el versículo 22, dice: a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de tomar en consideración, porque ya lo hemos dicho una y otra vez, aquí se inicia un paralelo. Lo primero que José hace es que le cambia la vestimenta a sus hermanos. Los muda completamente, los transforma, los incorpora una vez más dignamente con vestidos nuevos. Esto me recuerda no tan solo un versículo, pero me recuerda varios versículos. Usted ha de recordar que en los evangelios tenemos la parábola del hijo pródigo. Y todos yo creo que hemos escuchado esta parábola una y otra vez. Pero pocos de nosotros somos los que entendemos cómo el padre, al regreso de su hijo, que había estado perdido, cómo inmediatamente lo muda de los vestidos que él traía del lugar de donde andaba, lo muda de aquella vestimenta con la que él constantemente pecaba, lo muda, lo transforma y le regresa la dignidad a través de cambiar sus vestidos y ponerle vestidos nuevos, a través de ponerle un anillo en el dedo y a través de hacerle un festín. Nosotros nos podemos dar cuenta que de la misma forma que nosotros, cuando llegamos a los pies de nuestro Mesías, de Yeshua, de Jesús, dice la palabra del Señor, dice que aún hay una fiesta en los cielos. Y esa fiesta es precisamente, yo creo que es el momento en el que nosotros nos transforma, empieza nuestra
nuestro cambio, empieza la restauración de nuestra dignidad como seres humanos, como hijos de Dios. Yo creo que todos hemos pasado ese proceso de conversión. Yo creo que todos hemos experimentado ese cambio inmediato que se da, esa restauración de nuestra dignidad, esa limpieza de vestidos que el Señor nos ofrece cuando llegamos a Él. Qué importante es que nosotros tengamos eso en la mente, porque lo vamos a encontrar varias veces a través de las Escrituras. Y usted, yo creo que también ha escuchado otra parábola que se encuentra en Mateo capítulo 22, que es la parábola de las fiestas de bodas. Y está en el libro de Mateo capítulo 22, y solamente voy a leer los últimos versículos para que usted pueda entender el punto que yo quiero hacer en este día. Dice, y entró el rey para ver a los convidados, dice, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y de manos y echadle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Cuando nosotros nos enfocamos, nos estamos una vez más enfocando hacia las vestiduras. Cuando nosotros llegamos, cuando nosotros experimentamos nuestra conversión, eso es lo primero que nosotros recibimos. Un cambio de vestidos, un cambio de identidad. Nuestras vestimentas ya no son las vestimentas con las que nosotros constantemente desobedecíamos la voluntad del Padre. Ahora nuestros vestidos son transformados, son cambiados, nos muda totalmente y hay un intercambio. Podríamos así decirlo que aún en el libro de Apocalipsis la palabra nos revela la importancia de estas vestiduras. Apocalipsis capítulo 3 versículo 4 dice de esta forma, hablando el ángel a la iglesia de Sardis: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Todos entendemos que el simbolismo que la palabra usa para vestiduras blancas es un simbolismo indicando la santidad que el Señor nos demanda que nosotros vivamos, porque también hemos de recordar que la palabra misma nos dice que sin santidad nadie podrá ver al Creador. Y esta iglesia de Sardis tenía un grupo digno que habían sido mudados con esas vestiduras, así como los hermanos de José habían mudado su vestimenta que traían del mundo y se habían vestido de vestiduras dignas. Pero el mensaje a la iglesia de Sardis continúa en el versículo 5 y dice de esta forma: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí nos podemos dar cuenta que hay dos grupos. Hay un grupo que ha sabido mantener su dignidad. Hay un grupo que ha sabido mantener su santidad. Que hay un grupo que han valorado esos vestidos nuevos que el Eterno les ha dado. Pero también, dice el versículo 5, que hay una invitación. Hay una invitación a todos aquellos que quizás no lo habían hecho, o quizás no lo habían tomado en consideración, o quizás todavía no habían tenido la experiencia de la conversión, todavía no habían tenido la experiencia de la restauración, todavía no habían tenido la experiencia de recibir esas vestiduras y haber recuperado su dignidad. Es por eso que el mensaje va en dos direcciones: a los que de una forma se han esforzado por mantener esa santidad, esas vestiduras blancas, y a todos aquellos que no la habían tomado en consideración, y les dice y les advierte que había que vencer, y al final de la victoria
esas vestiduras blancas estarían esperándolos para ellos. Pero no es la única iglesia que se les menciona sobre los vestidos nuevos, sobre las mudas que se nos da. También a la iglesia de Laodicea, en Apocalipsis 3:18, la palabra del Señor dice así, dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y yonje tus ojos con colirio para que veas. Qué importante. Aquí a esta iglesia de Laodicea la está exhortando a comprar esas vestiduras. ¿Por qué? Porque hemos de entender, mis hermanos, en este día, que la santidad cuesta. Hemos de comprender que cuando nosotros decidimos vestirnos con esas vestiduras blancas, hay un gran precio que tenemos que pagar. Tenemos que salir del mundo de donde venimos, tenemos que ser mudados con esos vestidos nuevos, tenemos que ser transformados, y de ahí tenemos que mantener esos vestidos puros y tenemos que mantener esa dignidad siempre como la hemos recibido. Hemos de recordar que una y otra ocasión Jesús, cuando evangelizaba a aquella mujer que se le condenaba por ser una mujer adúltera, al final de ese relato Jesús le dice: ya no hay quien te condene, levántate y no peques más. Qué importante es que en ese mismo momento aquella mujer había recibido el perdón. Qué importante es el entender que en ese mismo momento aquella mujer había sido restaurada. Qué importante es el entender que su dignidad, a pesar de lo que había hecho, había sido renovada. Pero qué importante es que nosotros recordemos que también se le advirtió y también se le dijo: no peques más. No peques más para que tus vestiduras no se manchen. No peques más para que tu dignidad no se vuelva a perder. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. La palabra nos sigue insistiendo y dice la palabra de esta forma, dice: y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansen todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vamos a ponerlo de esta forma. A las personas que ya se les estaban dando estas vestiduras en este momento, eran gente que ya habían salido de la gran tribulación en la cual estaban viviendo. Ya habían sido perseguidos, ya habían sido quizás decapitados, pero se les dan estas vestiduras y se les dice que descansen, porque hemos de entender algo muy importante. Cuando nosotros recibimos esas vestiduras, no tan solo es el símbolo de la santidad, pero también es el estado de la santidad que nosotros empezamos a vivir, a descansar. Empezamos a poner todas nuestras cargas sobre nuestro Señor. Empezamos a dejar de sentirnos perseguidos, empezamos a dejar de sentirnos condenados, empezamos ese gran camino hacia el descanso. Eso es también lo que significa esas vestiduras. No tan solo es el símbolo de la santidad, pero también es una aptitud, es un periodo de descanso donde nuestras almas ya no se mueren de sed por la falta de la presencia del Creador, pero ahora abundantemente podemos recibir esa paz y podemos descansar sabiendo que el Señor está en control de cada una de nuestras vidas. Regreso ahora al libro de Génesis, capítulo 45, donde deseo remarcar
otra de las instrucciones que José dio a sus hermanos. Y dice el versículo 24, y dice, y despidió José a sus hermanos, y ellos se fueron. Pero les advirtió algo muy importante, y les dijo, no riñáis por el camino. Voy a volver a repetir. Estoy remarcando en Génesis capítulo 45 las instrucciones que José les estaba dando a sus hermanos. No tan solo que ya los había mudado a vestiduras nuevas, no tan solo que ya los había perdonado, no tan solo que ya había provisto para su regreso a la casa de su padre y para poder traer de regreso a Jacobo a Egipto. No tan solo que ya Faraón se había regocijado de que los hermanos de José estuvieran en Egipto. No tan solo que ya el Faraón les había prometido lo mejor de la tierra de Egipto. No tan solo eso, pero también se les había garantizado que los siguientes años de sus vidas estaban completamente asegurados debajo de la provisión de José y de Faraón mismo. Pero en este momento José les da una última instrucción antes de partir. No riñáis por el camino. No argumentéis por el camino. No peleéis por el camino. Qué importante. Antes de concluir esta porción, quiero enfatizar, quiero remarcar esta palabra, porque es la misma instrucción que Jesús nos hace a nosotros. ¿Cuántas veces hemos leído los evangelios? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a pastores predicando sobre la aptitud de no juzgar, de no condenar, de amarnos los unos a los otros? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado y leído en nuestra vida? Pero ¿por qué es esto importante? ¿Qué es lo que José temía cuando les dio este último mandamiento? Porque precisamente es el último mandamiento que Jesús nos dio a nosotros. Dice, y mi último mandamiento es esto, que os améis unos a otros. Porque nosotros estamos propensos en nuestras congregaciones, en la espera de nuestro Señor. En el tiempo en el que estamos nosotros habitando los unos con los otros, estamos propensos a culparnos los unos a los otros. Póngase usted a pensar. Quizás lo que José temía era que de regreso a la tierra de Canaán sus hermanos se iban a empezar a culpar unos con otros. Se iban a empezar a recordar lo que hicieron y lo que no hicieron. Se iban a empezar a maltratar entre ellos mismos. Yo creo que es algo bastante importante lo que la Torá nos está enseñando en este día. Nos está enseñando que en este proceso de espera, en este peregrinar donde todos estamos encaminados, una de las cosas más importantes es que debemos de tenernos paciencia unos con otros. Génesis capítulo 25 dice de esta forma. Dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Ahí está otro punto bastante importante. No podemos pasar este punto, porque ¿cuántos de nosotros, hermano, todavía, aunque ya estamos dentro de los caminos del Señor, permanecemos incrédulos? Mire lo que le aconteció a Jacob. Y es entendible que un hombre de su edad, después de haber llorado 20 años a su hijo, le vinieran con una sorpresa, y seguramente quizás pensó que lo estaban torturando.
Pero la palabra nos dice algo a nosotros, porque hemos de recordar que todas estas cosas fueron escritas para nosotros. Jacob se mantuvo incrédulo. Jacob no creía de la bendición que el Eterno le estaba dando. Jacob le costó trabajo recuperar su fe. Yo creo que en todo este tiempo que tengo en el ministerio, yo mismo he sufrido a causa de mi incredulidad. Y yo le podría decir desde un punto de vista personal que también la incredulidad hace daño, que también la incredulidad nos lleva al punto donde nos lastimamos en nuestra alma. Qué importante es que nosotros, hermano, podamos entender que el camino que hemos escogido de seguir al Eterno es un camino de fe. Es un camino donde el creer y creerle específicamente al Eterno es de suma importancia. Y es tan importante que recordemos que es una de las reglas que aún el Eterno pone para nosotros, porque Él dice en su palabra, dice que el que se acerca a Dios sin fe, aún se le considera como pecado, aún se le considera como una transgresión, porque el que se acerca a Dios debe de creer que Él es, de que Él existe, de que Él puede, de que Él está a favor de nosotros, de que Él nos ha adoptado a su familia, de que nosotros somos sus hijos. Yo creo que la incredulidad es una de las enfermedades que más constante se nos dan en las iglesias. Aún yo le puedo decir algo muy importante. Cuando nosotros estamos siendo instruidos como pastores, siempre se nos dice, cuando alguien les pida oración, oren conforme la palabra nos dice, a cada uno conforme la medida de fe que le fue dada. ¿De qué tamaño es tu fe, hermano? Bueno, se nos acabó el programa de este día. Esperamos que tú nos hayas escuchado. Mi teléfono es el 214-212-7676. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה.